Muy buenos días, ¿qué tal? A partir de ahora, primera edición tendrá una segunda hora para continuar al día con la actualidad y la información cercana. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando de empleo con cifras récord que consolidan al municipio como uno de los grandes motores económicos de la Costa del Sol. Vamos a analizar estos datos con el director de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, con quien vamos a profundizar de lo que hay detrás de este momento y también cuáles son los retos a corto plazo. Vamos a poner también el foco en la salud con un reportaje sobre la clínica Rigel, que es un centro que apuesta por una visión global del bienestar, combinando medicina, prevención y calidad de vida. Y vamos a cerrar el programa con otra empresa, Gran Marbella Consulting, que acaba de revalidar su posición nacional como una de las mayores productoras de vida y salud. Con Paqui Barrero, su CEO, vamos a hablar sobre las novedades que nos trae este 2026. Y por supuesto, no nos queremos olvidar de las familias de las víctimas del accidente de los dos trenes de alta velocidad, que les enviamos nuestro más sentido pésame. Comenzamos. Bueno, pues hablamos de grandes cifras, grandes datos de empleo. Nos tenemos que remontar a 2006, tenemos 7.000 parados, así que son unas cifras que tenemos que poner sobre la mesa y que queríamos analizar precisamente con el director de este área, con Alejandro Freijo. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Eva? Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, terminamos el año estupendamente, lo vamos a iniciar de la misma manera. ¿A qué se debe esta evolución, a que los datos sean cada vez más positivos? Bueno, es verdad que hemos ido viendo durante todo el 2025, ¿no? Cada mes que acudíamos a los diferentes medios a contar que estábamos batiendo récords, ¿no? Cada mes se iban batiendo récords y principalmente creo que se está debiendo a que bueno, las empresas de Marbella están muy fuertes, el turismo también, pero es que además ya creo que tenemos una economía más diversificada, ya no solo dependemos del turismo, sino además que es que hay mucha gente, en su mayoría también extranjera, que ya no solo vienen en verano o en Navidades o en Semana Santa, sino que permanecen aquí la gran mayoría del año. Entonces eso hace también que todo el sector servicios alrededor de todas estas personas pues también esté fuerte, esté contratando y consigamos que, bueno, que el desempleo en Marbella tenga estas cifras históricas, ¿no? Históricas. Lo que se pone de manifiesto es que la estacionalidad comienza a no ser un problema, porque siempre, bueno, se trabajaba, se hacía especial incidencia en los meses que eran más bajos. Ahora ya, bueno, se está alargando, ¿no? Sí, además lo vemos en los datos económicos y también en el tráfico. En el tráfico que bueno, tenemos lo vemos también la parte negativa. Anualmente, pero es verdad que sí, que los datos son muy buenos, son los mejores desde hace 19 años, es decir, desde el año 2006, con esos 7.140 personas desempleadas. También en materia de cotizantes tenemos récord absoluto, son 77.000 cotizantes a la Seguridad Social, ahí nunca antes habíamos tenido tantos cotizantes, y además en materia de autónomos y de empresas también hemos batido récords. Estamos por encima de los 15.000 autónomos, que son unos 500 autónomos más que el año pasado, y también tenemos 20.800 empresas, que son 800 empresas más que el año pasado. Y como bien decía antes, ese incremento del número de empresas y de los datos económicos se está debiendo principalmente a sector de la construcción, con un alta de 160 empresas nuevas, el sector inmobiliario, con unas 250 empresas nuevas, y luego también principalmente todo el sector de servicios profesionales, asociados por supuesto a todo ello, ¿no? Pues, fontanería, electricidad, jardinería, todo este tipo de servicios y otros muchos son los que están haciendo que el empleo en Marbella pues ahora mismo vaya fenomenal y que prácticamente cualquier persona que quiere trabajar pueda hacerlo, ¿no? Y al que le cueste un poquito más, animarle a que asista y que venga presencialmente a nuestra delegación de empleo, que tenemos un equipo buenísimo de personas ayudando, asesorando y sobre todo intermediando para conseguir finalmente esa inserción laboral. Hablaba sector servicios, construcción, el sector tecnológico también está ocupando un lugar importante y de hecho vosotros trabajáis muchísimo en que Marbella, al igual que le está sucediendo a Málaga, sea centro de creación de empresas de este nivel, ¿no? Porque al final, bueno, con el teletrabajo es una de las ventajas que hemos llegado a conseguir.
Totalmente. De hecho, hace unos meses la revista Forbes anunciaba Marbella como el principal destino elegido por los CEOs de las principales empresas tecnológicas del mundo y de Europa, ¿no? Así que si los directores generales de estas empresas eligen Marbella, también será por algo, ¿no? Y creo que todo el ecosistema que rodea esta parte tecnológica y de emprendimiento está sumando, ¿no? Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento, pues como sabéis, estamos poniendo a disposición diferentes cursos de inteligencia artificial, todo lo que viene siendo la digitalización y ayudando a que nuestras empresas sean más fuertes y más competitivas implementando pues, toda esta tecnología. Así que creo que, bueno, aportando nuestro granito de arena, cada uno el suyo, estamos consiguiendo que Marbella también vaya en esa línea, una línea más tecnológica, una línea en la que precisamente estos perfiles pueden elegir para vivir cualquier parte del mundo. Así que si eligen Marbella será por algo, y es que creo que se están dando todas las condiciones necesarias para que bueno, pues ese ambiente sea idóneo, ¿no? para su trabajo. Hay que seguir, obviamente, trabajando, son unas cifras, decíamos, espectaculares, ojalá que se mantengan e incluso que bajen, ¿no? Pero claro, hay que continuar y vais a poner en marcha la Feria de Empleo. ¿Cuántas ediciones lleváis ya con la feria? Esta va a ser la 8ª Feria de Empleo. 8ª feria que se traslada al mes de marzo. Eso es, 5 de marzo tendremos la Feria de Empleo, como sabéis, un evento, el evento de empleo de Marbella, sí, más importante, ya que es un evento en el que reunimos en el Palacio de Congresos 120 empresas ofertando más de 2.000 puestos de trabajo de manera presencial. Además, estamos viendo las imágenes de la feria, es un evento muy bonito, un evento en el que cualquier persona va a tener la oportunidad de hablar de tú a tú con los responsables de recursos humanos y poderse vender, acercarle el currículum y conseguir ese trabajo, ese empleo que tanto necesitan. Además, es un evento en el que bueno, impartimos diferentes formaciones, preparamos a las personas también para que puedan afrontar esas entrevistas de trabajo de la mejor forma posible. Y bueno, un evento que está dando muchas alegrías a Marbella desde hace 8 años, ¿no? Como decías. ¿Y cómo está creciendo esta feria? ¿Qué novedades va a tener esta edición? Pues sobre todo vamos a implementar asesoramiento en materia de inteligencia artificial, y esto es muy importante, ya que hoy en día, bueno, pues tanto cómo realizar el currículum, cómo realizar esa entrevista de trabajo, muchas de las competencias que están pidiendo las empresas también vienen de la mano de que puedas tener pues, cierto conocimiento de inteligencia artificial, que esto muchas veces parece algo complicadísimo, muy moderno y muy innovador, pero bueno, hay programas que son muy sencillos de utilizar, nosotros los vamos a enseñar y vamos a hacer que todos estos perfiles que se acerquen a la feria resulten muy atractivos, no solo atractivos, sino muy atractivos para las empresas y puedan conseguir ese empleo, ¿no? Hacen falta muchos puestos de trabajo, formaciones también diferentes, variopintas. ¿Quiénes van a ser los mayores reclutadores este año en la feria? Pues actualmente tenemos ya confirmados hoteles muy grandes como Marbella Club, Puente Romano, la Cadena Fuerte, el Hard Rock. Tenemos también luego pues, cadenas de restauración como el Grupo Mos, Grupo Dani García, es decir, empresas que necesitan contratar mucha gente, ¿no? para cubrir toda la temporada. Y además, que un dato que no hemos dicho al inicio también, es que muchísimos de estos contratos, el 67%, se están haciendo de manera indefinida. Es decir, no solo miramos que se hagan contrataciones, sino que además esas contrataciones sean de calidad, ¿no? Y sean estables y más duraderas. Así que estos son el tipo de empresas, el Corte Inglés también lo volveremos a tener, y luego pues muchísimas empresas de Marbella, hasta llegar a 120, así que animamos a que, todavía no están llenos, todos los están, así que animamos a que cualquier empresa que necesite trabajadores nos contacte a través de nuestro email, feriadeempleo@marbella.es, y solicite un stand porque son totalmente gratuitos, ¿no? Tanto para las empresas como para cualquier persona que quiera asistir. ¿Recibís luego feedback de lo que ha sido esa contratación de trabajadores, un poco el movimiento, el futuro, ¿no? de ese trabajo que se ha realizado durante ese día? Sí, y la verdad que el feedback es buenísimo, no puede ser mejor. Hay empresas que en una sola mañana recogen hasta 600 currículum, con el ahorro de costes que supone para ellos, ¿no? y de búsqueda de personal y sobre todo de tiempo para poder conseguir tantos currículum, ¿no? Además, todos esos currículum, previamente hay un trabajo. Nosotros desde Empleo orientamos casi más de 1000 personas al año en esta materia, ¿no? En poder tener su currículum perfectamente realizado, cómo afrontar esas entrevistas, y el feedback pues es buenísimo, y lo estamos viendo en las cifras de empleo,
que se han reducido con respecto al año pasado en un 9%. Al final es tener la opción de que puedes trabajar desde aquí en prácticamente lo que quieras, ¿no? Que tienes esa opción que a veces, bueno, pues no se tiene siempre, ¿no? De quien quiera trabajar que realmente lo haga. Claro, además es que desde Empleo estamos formando unas 2.400 personas al año y eso significa que hay 2.400 personas que incluso o están mejorando la materia de la que ya son expertos o muchos de ellos han buscado un cambio profesional o nuevos retos profesionales. Hoy en día tenemos la posibilidad de poder formarnos, hay formaciones de 4 meses, de 6 meses y puedes cambiar de especialidad completamente. Solo con un intensivo de 6 meses puedes cambiar de trabajo. Así que, bueno, animamos también a todos los que estén interesados en asistir a nuestras formaciones, que también son totalmente gratuitas y sobre todo lo que buscamos con ellas es aumentar el porcentaje y las posibilidades de inserción laboral. Cada vez tener un trabajo no es rígido, ¿no? Como hablas, bueno, pues cambiar de sector, reciclarte, aprender nuevas cosas. ¿Cómo se presenta este año, bueno, el programa de los cursos de formación que vamos a tener? Bueno, vamos a tener las formaciones que ahora mismo están ampliando las posibilidades de inserción laboral, como son toda la parte de electricidad, vamos a tener jardinería, poda de palmeras, parte digital también, como puede ser creación de páginas web, de plataformas, de aplicaciones móviles. También hemos implementado inteligencia artificial en nuestros cursos para que estén preparados para el futuro y no tan lejano el futuro, porque No, ya está se aquí. está usando y ya la tenemos aquí. Y luego pues toda la parte también de restauración, manipulación de alimentos, en fin, ahora mismo pues las temáticas que más están abriendo al mercado laboral y que más posibilidades están trayendo, ¿no? Cursos gratuitos. Cursos gratuitos, además en la modalidad presencial y también la modalidad online, que como saben cualquier persona puede formarse con un ordenador, una tablet o un dispositivo móvil con acceso a internet de manera totalmente gratuita y con la flexibilidad que aporta el formarte de manera online, ¿no? Que puedes hacer el curso a tu ritmo y desde la parte que quieras, ¿no? Desde el sitio que quieras. ¿Cuáles son los primeros que van a arrancar? ¿Qué fechas? Pues ya tenemos abierta la primera convocatoria de cursos online, son más de 30 especialidades, animamos a todo el mundo también a entrar en nuestra página web, a través de ella van a poder ver el detalle de cada uno de los cursos, el contenido, las posibilidades laborales que tiene, y así que creo que es muy interesante que puedan echarle un vistazo a estos cursos totalmente gratuitos, quiero remarcar y bueno, y que estoy seguro que les van a venir muy bien para reforzar pues esa mochila de formación, ¿no? que ya van teniendo de años atrás. Bueno, pues que aprovechen esta iniciativa, cursos muy variados y cursos que les van a resultar desde luego muy útiles. Alejandro Freijo, seguimos hablando porque tenemos en materia de empleo muchísimas iniciativas y muchísimas cosas. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos hablando de empresas, ya saben, en los programas que vamos a hacer los lunes, queremos dedicar un espacio especialmente relevante para ellos y hoy nos vamos a ir a una clínica de medicina regenerativa e integrativa. Nos vamos, visitamos ReHealth. Cuidarse ya no es una tendencia, es una forma de vivir. La salud es el nuevo lujo que se sustenta en 3 patas: lo emocional, lo físico y lo mental, que equilibra nuestro día a día. Hoy visitamos la clínica ReHealth. En el programa de hoy visitamos ReHealth, es un centro de medicina regenerativa, integrativa, puesto en marcha hace 3 años. Guillermo Recatero, ¿qué te llevó a crear esta clínica y cuál es un poco el concepto? Bueno, para mí esto es un sueño hecho realidad. Tengo una familia de médicos en las cuales siempre aprendí la importancia que tenía de crear una medicina más humana, más de verdad, más de conectar con el paciente. Y por eso decidí estar creando esta maravilla, porque
veía que siempre los pacientes están cansados, están quemados con el sistema público de salud porque no hay tiempo para ellos, no se les mira la cara, no hay conexión humana entre el médico y el paciente, y decidí romper con ese esquema y crear algo diferente, algo moderno y algo muy humano. Pues vamos a conocer el concepto. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los pilares? Pues mira, ReHealth se basa en... Yo siempre veo la salud como si fuese una mesa, ¿no? Y esa mesa tiene 4 patas o 4 pilares. Y para mí los 4 pilares esenciales en la salud, Eva, es lo primero, la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es un tipo de medicina muy avanzada que se trata de estimular a tu propio cuerpo a que se regenere. Es decir, darle las herramientas al cuerpo para repararse. El cuerpo tiene esa capacidad de autosanación. Entonces en la clínica hacemos terapias regenerativas y biológicas para estimular su propio sistema inmune, el sistema de regeneración, para que las articulaciones, los dolores se puedan reparar y evitar artrosis, cirugías y problemas de dolor crónico que sufre la mayoría de la población a día de hoy. La osteoporosis, la artrosis se han convertido en los problemas más importantes, podemos decir, de una población que va cumpliendo años. ¿Por qué hay tantas personas que tienen estas patologías? ¿Qué es lo que sucede? Pues ¿Es inevitable al final? Para nada, ese es el problema. Me encanta esta pregunta porque desafortunadamente los pacientes piensan que se resignan a vivir con dolor crónico, y esto se puede evitar realmente. Lo importante es pasar de una medicina sintomática, en la cual los médicos dan pastillas para tratar el síntoma, a revertir ese paradigma y enseñar al paciente que hay que hacer prevención. Y si realmente cuidamos nuestra salud como un todo, de forma integrativa, holística, podemos revertir y evitar esas enfermedades crónicas. Y este es un poquito el concepto que tenemos en la clínica. ¿Y a qué señales tenemos que estar atentos, alertas de que algo está pasando? Y hablabas de la prevención. ¿De qué manera podemos prevenir ese tipo de enfermedades? Pues justo con estos 4 pilares que decíamos, ¿no? La medicina regenerativa, que es estimular al cuerpo para que darle esas herramientas para que se regenere. El segundo pilar importantísimo para nosotros es la alimentación. No es que solamente seamos lo que comemos, sino somos lo que absorbemos. Si nuestro tubo digestivo, o lo que se conoce a día de hoy como microbiota, que también es nuestro segundo cerebro, no está permeable, no está sano, nuestros intestinos no pueden absorber esos nutrientes y el cuerpo no es capaz de reparar, de regenerar. El tercer pilar importantísimo, Eva, es el ejercicio físico. Yo siempre digo, la mejor medicina es el moverte, es el entrenamiento de fuerza, es el saber que la actividad física te va a mantener sano, te va a dar años de vida y te va a dar longevidad. Y el cuarto pilar, que nadie habla, y para mí, Eva, el de los más importantes, es el sueño y el descanso. El tener una calidad del sueño, el reparar. Cuando dormimos es cuando se produce la regeneración de nuestro cuerpo, cuando se restaura la memoria y cuando el cuerpo realmente se puede revitalizar y dar energía para todo el resto del día. Esas son las claves. ¿Pero qué le podemos decir a las personas que padecen de artrosis? Que una vez que la tienes, ¿se puede curar? ¿Se puede mantener a raya? ¿Cuál sería un poco el mensaje? Pues mira, Eva, te voy a dar números que para mí son muy significativos. Un 80% de la población, y repito, Eva, 80% de la población por encima de 65 años sufre artrosis. ¿Y qué es la artrosis? Es una degeneración del cartílago de los huesos. Es decir, entre los huesos tenemos un colchón que se llama cartílago, que con la edad, por la fricción, se va desgastando. ¿Qué es lo que te dice en la sanidad pública? Bueno, tienes que aguantar con el dolor, aguanta hasta que no tengas más posibilidades o no puedas aguantar más el dolor y te tendrás que poner una prótesis. Pero ¿y qué pasa con todo ese tiempo desde que se empieza a desgastar el cartílago hasta que ya está totalmente desgastado? Ahí es donde nosotros actuamos. Ahí es donde hacemos tratamientos de medicina regenerativa, terapia celular y terapia biológica para estimular tu propio cartílago para que se regenere. Y esto es posible. Nosotros lo hacemos con la resonancia magnética y con la ecografía, de comparar un antes y un después para ver los resultados. Y mejoramos muchísimo la calidad de vida de los pacientes y cambia su forma de ser, están más felices y tienen mayor longevidad, obviamente. Y el estado de ánimo es imprescindible, hablaremos también de él. Volvemos a la osteoporosis, es una enfermedad que padecen también mucho las mujeres a raíz de la menopausia. Aquí en este caso la prevención también es importante. ¿Cómo sería el abordaje? Un 40% de las pacientes por encima de
60 años sufren osteoporosis. La osteoporosis, un poquito para definirla de forma fácil que lo entiendas, es que los huesos se van perdiendo esa fragilidad, se están haciendo como más permeables, no tienen tanta solidez, y entonces esto tiene riesgo a la típica fractura de cadera de las señoras mayores que se caen, ya no pueden caminar, empiezan a coger peso, se empiezan a deprimir y al final es un círculo vicioso que les lleva muchas veces a la muerte, desgraciadamente. Entonces, la prevención, pues muy importante, el ejercicio físico y entrenamiento de fuerza. Las personas de 60, 70, 80 años se tienen que mover. Y yo sé que da mucho miedo porque muchas veces dices, pero es que no sé qué hacer. Para eso estamos nosotros, para acompañar a los pacientes y decirles qué es lo que les conviene y qué es lo que no. La ciencia está consiguiendo que cada vez cumplamos más años, vamos a ser muy longevos, pero claro, no queremos llegar a una determinada edad padeciendo dolores, sufriendo y con mucho esfuerzo. ¿Cómo trabajamos ahora en el presente para que nuestro futuro sea pues, más positivo? Eso es precioso. Yo con mi pareja he decidido que voy a llegar a los 130 años. Madre mía, da un poquito de miedo eso. Uno primero tiene que hacerlo primero él mismo para poder enseñar a los demás, si no, no hay coherencia, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es, pues, desde que te levantas, ser consciente. Yo me levanto haciendo unas prácticas de gratitud, estar agradecido por la vida, escribir en un diario cómo me he sentido durante el día, trabajar mis emociones mucho. Muchas veces es la falta de comunicación que tenemos, ¿no? Luego, a lo largo del día hago mi trabajo y luego siempre dedico mi tiempo a hacer ejercicio físico, Eva. Y en todo este conjunto, ¿qué importancia tiene la suplementación? La suplementación también es muy importante. Está demostrado científicamente que a día de hoy es interesantísimo saber qué es lo que le falta a tu cuerpo y qué es lo que hay que suplementar. Y no se trata de mi vecina del cuarto se toma colágeno, pues me ha dicho que es muy bueno el colágeno y me voy a la farmacia. No, hay que hacer un estudio individualizado de ADN que hacemos también en la consulta para estudiar la epigenética, que son los factores medioambientales que influyen en la transcripción de nuestros genes. Entonces, si nosotros sabemos qué le está pasando a nuestro cuerpo por dentro y cuáles son sus déficits, podemos suplementar de forma 100% individualizada. Tradicionalmente se entendía que contra la genética no se podía hacer nada. Hablas de ese mapa, esa fotografía que nos indica cómo estamos y qué enfermedades vamos a poder tener en el futuro y trabajar sobre ellas. Esto es muy interesante. Totalmente. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en estudiar que obviamente hay un componente genético, pero hay un componente que puede modificar esa genética y está demostrado en gemelos. Los gemelos tienen una genética idéntica, pero desarrollan enfermedades diferentes. ¿Por qué? Porque los condicionamientos y las situaciones medioambientales que influyen en los genes son diferentes. Entonces nosotros tenemos la capacidad de modificar esa genética y de modularla hacia donde nosotros queramos, o bien para bien si te cuidas, o para mal si no tienes buenos hábitos de vida, ¿no, Eva? Mencionabas antes el sueño, esa capacidad reparadora. Muchas veces pensamos que descansamos en condiciones y luego nuestro sueño se ve muchas veces alterado, no tiene la suficiente profundidad. ¿Cómo podemos trabajar en nuestro descanso? Si yo te contase, este es mi puntito débil, de verdad, porque para mí es de las cosas que más me tocan. Esto es una cosa personal. Mi papá, que también es médico, trabajó toda su vida y a los 65 años se jubiló, y al jubilarse entró en una depresión muy fuerte en la cual empezó a sufrir un insomnio o una falta de sueño muy fuerte, que le llevó a entrar en momentos depresivos mayores, de pensamientos duros, de suicidio y demás. Y esto es lo que me hizo a mí responsabilizarme. Digo, igual que mi padre está sufriendo tanto, no quiero que la población sufra. Y un 70% de la población sufre problemas del sueño. Lo que pasa es que nos acostumbramos a dormir mal, a pensar que es normal levantarnos cansados, a no tener energía por la mañana. Pero esto no es así, Eva. El problema es que no sabemos los médicos en general cómo abordar esto. En el sistema público de salud lo que te hace el médico es te da un somnífero, que es una medicación que te deja medio adormilado, que no te permite entrar en las fases más profundas del sueño, que son las más importantes, la fase REM, que es cuando se produce esa fase reparativa y regenerativa del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la población duerme
Pues fatal, sin poder entrar en esas fases profundas, se levantan cansados, con mal carácter, frustrados, y el no dormir es una de las cosas más importantes porque es cuando nuestro cuerpo realmente se regenera. Entonces, en la clínica nosotros hemos apostado, uno de nuestros mayores pilares es mejorar el sueño, y lo hacemos a través de dispositivos muy avanzados, una tecnología japonesa que puede neuromodular el sistema nervioso y estimular una glándula que se llama la glándula pineal, que es donde se produce la famosa melatonina. En vez de tener que tomar la melatonina de fuera, estamos haciendo lo contrario, yendo al origen del problema, estimulando la glándula pineal para producir esa melatonina y bajar una de las hormonas más famosas que están a día de hoy, que es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y es lo que nos está enfermando. Cuando tenemos mucho cortisol en el cuerpo, estamos propensos a desarrollar enfermedades como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, y el problema es que no lo tratamos bien, Eva. Como clínica, ¿hacia dónde queréis ir y en qué os queréis diferenciar un poco de las propuestas de Marbella? Esto me encanta, creo que lo que más nos diferencia a nosotros en la clínica ReHealth es ese acompañamiento humano con el paciente, esa calidez, ese diagnosticar, pero acompañar al paciente durante el resto de la vida. Y yo siempre lo digo, ¿verdad que tú vas al peluquero y siempre vas al mismo peluquero? O cuando te haces las uñas vas con la misma esteticista. Yo quiero convertir ReHealth en esa clínica de referencia para prevenir enfermedades, para acompañar al paciente durante toda su vida, porque la salud es un camino y ese camino hay que cuidarlo. No hay nada más importante que el cuidar nuestra salud. Entonces queremos ser referencia en eso, en inspirar a otros médicos en este nuevo modelo de visión, el entender que el médico es un guía para que el paciente pueda recuperar su salud a través de estos 4 pilares: medicina regenerativa, alimentación consciente, ejercicio físico, tratamiento del sueño y el estrés. Esto es nuestra visión realmente. Bueno, pues vamos a conocer las instalaciones de ReHealth y a los distintos profesionales, si te parece. Vamos para allá. Muchas gracias. El doctor Diego Ricciardelli es especialista en medicina integrativa, así que vamos a conocer en qué consiste esta especialidad, cómo son tratados los pacientes en la consulta, qué es lo que se busca, qué se persigue. Aquí en la consulta lo que intentamos es tener una visión general, tener una visión de todo lo que le está pasando a esta persona que viene a consultarnos por un motivo, por un síntoma, y poder llegar al fondo, poder ir a la raíz de por qué se está manifestando de esa forma esta persona. ¿Qué síntoma? El síntoma nos está marcando algo, pero nosotros vamos más al fondo, a la raíz. Y ahí es parte de esto que nosotros hacemos, el abordaje holístico, el abordaje integrativo, que no es mi especialidad, y en la cual intento de alguna forma encontrar el por qué esa persona está sufriendo por tal síntoma. ¿Qué tipo de pruebas se hace a los pacientes? ¿Y sueles ver claro el problema de esa persona cuando viene, más o menos? ¿Da señales de lo que puede ser? Siempre hay señales, siempre hay señales, siempre hay signos que yo desde que entra una persona ya por la puerta, sí, de la forma que viene caminando, de la forma que me mira, de la forma que se sienta. Llevo muchos años haciendo consultas, entonces voy adquiriendo cierta destreza para detectar algunos signos o síntomas, y eso me da un cierto hándicap para poder entender mejor a la persona. Y al momento que se pone a hablar ya empezamos ahí a poder encontrar el origen, encontrar el camino de por dónde puede ir los problemas que pueden al principio parecer un síntoma, pero al final terminamos en otro sitio y probablemente con mucha estrategia poder alcanzar esa raíz, poder alcanzar por qué se originó ese síntoma al final. ¿Y cuáles son los problemas más habituales que ves en consulta a diario? Problemas, sobre todo problemas de fatiga crónica, problemas de cansancio, dolores musculares, dolores articulares,
problemas de la piel, ¿sí? Problemas que pueden tener diagnósticos, las personas vienen con también ciertos diagnósticos, problemas de sueño, personas que vienen con insomnio crónico, dificultad para conciliar el sueño o despertares nocturnos, problemas gastrointestinales desde diarreas, estreñimientos, a dolores abdominales de hace 5 o 10 o 20 años, problemas hormonales, falta de energía, problemas a nivel tiroideos. El abanico es muy grande, el abanico es diferente, es variado, pero la mayoría de las veces encontramos de que los hábitos que ha tenido esa persona a lo largo de su vida son los que han ido permitiendo que esos síntomas se manifestaran y terminaran siendo un diagnóstico, una enfermedad. ¿No le hacemos caso a nuestro cuerpo lo suficiente o es que tenemos mucha tolerancia al dolor y nos acostumbramos a vivir de una determinada manera? Esa es buenísima pregunta porque la mayoría de las veces enfoca en esos dos puntos. Por un lado, no le hacemos caso al cuerpo muchas veces, seguimos para adelante, nuestra vida, nuestro día a día nos lleva a que tengamos que seguir para adelante, no tengamos a veces opción de descansar un poquito, preferimos seguir haciendo nuestras actividades o a veces por obligación, a veces por gusto, nuestro trabajo, nuestros hobbies, y no escuchamos tanto esos pequeños signos, esos signos de alarma que ha ido mostrando el cuerpo muchas veces. A veces un poco más intenso, nos tomamos alguna pastilla para calmar el síntoma, callamos el síntoma, pero no solucionamos el problema, no solucionamos la raíz. Mencionabas antes el intestino. ¿Por qué estamos ahora tan inflamados? ¿Por qué se habla ahora tanto de problemas intestinales? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que aquí también podemos poner dos puntos. Uno es que se sabe mucho más que antes, se sabe mucho más que hace 20 años atrás. La medicina, como el resto de la tecnología, ha avanzado muchísimo de una forma exponencial. Todo esto nos ha llevado a conocer mejor nuestro cuerpo, mapas genéticos, conocimiento mejor a nivel celular, ver cómo funciona realmente un órgano. Eso nos ha dado una información muy grande, muy importante para poder comprender un poco más. Pero claro, tenemos que tener ganas de comprender un poco más. La tecnología está, pero depende de nosotros los profesionales que podamos avanzar e ir a través de esa tecnología, conseguir la respuesta de por qué está esta persona sufriendo algún tipo de problema. Eso por un lado, sabemos más, conocemos más, pero por el otro lado, la vida moderna también a toda la población nos lleva a que tengamos hábitos que no son tan saludables. Y no prestar suficiente atención a nuestro cuerpo, a nuestro intestino, nos puede acarrear problemas del sistema inmunológico. Eso es sin duda también. Fíjate que nuestro sistema inmune es un sistema que está alerta a las 24 horas del día por cualquier cosa que pase, incluso cuando estamos durmiendo. Y ahora voy a hacer una pequeña inciso ahí en la parte durante las horas del sueño. Más del 70% de nuestro sistema inmune se aloja alrededor de nuestro aparato gastrointestinal. Más del 70%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que comemos, nuestro sistema gastrointestinal se pone alerta porque el sistema inmune que lo rodea va a ir detectando qué es bueno y qué no es tan bueno. Y si no es tan bueno, lo va a intentar atacar. Pero claro, ese sistema inmune tiene que estar fuerte. Un sistema inmune en el cual no dormimos bien, ese sistema inmune se debilita. Un sistema inmune en el cual no le damos los nutrientes necesarios porque comemos ultraprocesados, ese sistema inmune se debilita. Un sistema inmune que lo mantenemos durante mucho tiempo bajo estrés constante, ese sistema inmune se debilita. Y cuando tiene que realmente actuar, no lo puede hacer. Con lo cual, el trabajo debe ser activo, está en nosotros esa posibilidad de mantenerse bien. El sueño como reparación del cuerpo, ¿cómo abordáis vosotros los problemas relacionados precisamente con esa falta de descanso? Para nosotros y para mí es clave el sueño. Del sueño nadie escapa. Nosotros humanos tenemos que dormir, los animales duermen, los insectos duermen, hay pocas especies que no han podido detectar que no duerman, pero la mayoría de los seres en la Tierra duermen y necesitan dormir. Nosotros lo necesitamos porque es el único momento, sobre todo horas de la noche, no cualquier momento, esto es también importante. Nosotros necesitamos de esas horas para poder reparar nuestro cuerpo y nuestra mente. Durante esas horas de sueño y de la noche
es el único momento que tenemos que se active un sistema de limpieza que tenemos en nuestro cerebro para ir quitando todas esas toxinas que se van acumulando durante el día. Una vez que detectáis de dónde viene, cuál es el origen de ese problema de sueño, ¿cómo lo tratáis? Lo tratamos y lo abordamos de una forma integral, como es nuestra filosofía en la clínica. Primero sabiendo a ver qué le está pasando a esta persona, cuánto tiempo lleva sin dormir, qué tipo de medicación o sustancias ha ido tomando para intentar combatir esos problemas de sueño, los hábitos que tiene. Los hábitos influyen en nuestras horas del sueño, con lo cual beber alcohol no nos va a ayudar mucho, comer de forma copiosa tampoco nos va a ayudar tanto, no hacer ejercicio no va a contribuir para que podamos dormir bien durante la noche. Desde que nos despertamos, nuestro cuerpo se está preparando para poder dormir a la noche. Entonces hay que hacer todo ese camino cuando lo abordamos al paciente, esos cambios de hábitos, pequeños cambios de hábitos que lo saquen a la persona de donde está para poder ir avanzando. Entonces, nutrición, suplementación, utilizamos un dispositivo en el cual modula el sistema nervioso, pero no cualquier sistema nervioso, sino el sistema nervioso autónomo, el que nos controla todas nuestras funciones, y también a nivel de terapia cognitivo-conductual. Diego, para cerrar, ¿qué otros consejos podríamos dar para que tomemos las riendas de nuestra propia salud? Para mí esto es clave, el hecho de decir, es muy importante ser conscientes de que nosotros somos responsables de nuestra salud. Desde mi punto de vista, yo como médico puedo guiar a una persona para que se encuentre mejor, le puedo dar recomendaciones, tips, pero al final es el paciente quien tiene o debe decidir por su salud. Yo le voy a dar todas las recomendaciones posibles, pero después está la decisión del paciente, sobre todo cuando podemos abordar un problema crónico, ¿no? Entonces, si hay tiempo para mejorarlo, es importante que la persona sea consciente de que depende de ella para poder mejorarse, con buenos profesionales para que lo guíen, pero eso sería como el primer paso. El ejercicio físico para mí es clave y fundamental. Lo recomiendo a cualquier paciente que cruce por esa puerta. Se lo voy a adaptar la intensidad o el problema que tenga, pero el ejercicio físico no como para verse bien delante del espejo, sino como herramienta terapéutica, porque una buena masa muscular beneficia al intestino, una buena masa muscular mejora nuestro sistema nervioso, con lo cual ejercicio físico y sobre todo aeróbico y de fuerza, clave. En mujeres, fundamental. Evitar la osteoporosis y osteopenia, ejercicio físico. Una buena nutrición, saber qué comprar, sobre todo esa es la primera barrera, es decir, el momento que vayas a comprar a un supermercado, decir, esto es lo que puedo comprar. No cualquier producto, sino productos frescos, productos que sean ecológicos, algo que nos pueda nutrir y no solamente saciar el hambre. Y los hábitos, como para decir, buenos hábitos, ¿no? Buena calidad de sueño, hacer todo lo posible para poder dormir las horas que corresponden, 7, 8 horas a una persona adulta. Y creo que eso es como una recomendación bastante amplia que si la sigues en poco tiempo, y lo garantizo, en poco tiempo vas a ver los resultados y te vas a encontrar muy fuerte, muy activa y con mucha energía. Como hemos visto, el ejercicio físico es fundamental para prevenir enfermedades. Pero Carolina, una vez que tenemos determinadas dolencias como fisioterapeuta, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Cómo lo abordáis? Pues aquí en la clínica lo que solemos hacer normalmente cuando una vez hacen ese tratamiento con el doctor, pasan con nosotros para hacer ese programa de rehabilitación donde el ejercicio es la clave para el paciente y sobre todo le damos como ese rol activo. Entonces pues lo que tenemos es un programa online en el que no perdemos ese seguimiento con el paciente. Porque es verdad que hemos visto que al llegar pacientes de todo el mundo, pues hacen el tratamiento con el doctor, se van y le perdemos la pista, ¿no? Y entonces pues con ese tratamiento online
hacemos que sea un tratamiento donde el soporte y el seguimiento es prácticamente diario y los pacientes pues se sienten muy acompañados. ¿Cómo han cambiado los tratamientos? Porque antes, cuando tenías una determinada dolencia, te mandaban reposo, tenías que estar una serie de días, muchas veces el tiempo era muy extenso, y ahora casi de inmediato actividad física, desde el primer minuto. Exactamente, la verdad que es una suerte y con todo el trabajo que estamos haciendo, cada vez son más, tanto médicos, fisioterapeutas, que en vez de mandar ese reposo absoluto, como dice, pues empezamos a mover, empezamos a seguir manteniendo, porque muchas veces en ese reposo lo que hacemos es perder rango de movimiento, masa muscular y al final el dolor empieza a aumentar, no mejoramos y poco a poco pues nos estamos dando cuenta de que el ejercicio, de que mantener ese músculo fuerte y esa movilidad completa es pues la base de todo y de todo proceso de recuperación. ¿Cómo podríamos prevenir ese tipo de problemas? Personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo sentadas por su trabajo. Esto es complicado, pero ¿cómo pueden hacer para que pues, no tengan contracturas o no tengan dolores lumbares? Sí, pues nosotros siempre hablamos como de crear descansos activos, sobre todo, una de las cosas que poco a poco nos damos cuenta es esa planificación del tiempo, no solamente en un proceso de recuperación, sino también pues, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y lo importante es que pues, si voy a estar 8 horas delante de un ordenador, planificarme los descansos, planificarme levantarme a pues, tomar un snack, pero de manera activa, el hacer algún estiramiento. Y bueno, pues sobre todo poco a poco yo creo que concienciando en las empresas, ¿no?, de la importancia de... pues para evitar que los trabajadores tengan pues ciertas patologías, ciertos dolores, pues fomentar, ¿no?, en las empresas también esos descansos activos y esos estiramientos y ejercicios. ¿En qué se diferencian los tratamientos de fisioterapia de los que se hacen en otro tipo de centros? ¿Vosotros a qué le dais más importancia? Nosotros aquí sobre todo lo que le damos muchísima importancia, yo diría un par de cosas, diría tanto el rol activo que toma el paciente, porque al final no es un tratamiento pasivo, no es un tratamiento donde te tumbas y bueno, pues hacen pues inyecciones o terapias manuales. Aquí lo que hacemos es que le lanzamos la pelota un poco al paciente y le decimos, oye, la recuperación también es tuya, ¿no?, y necesitamos que tú también formes parte del proceso. Y entonces, pues, por ahí sería una de las cosas más importantes, ese compromiso y la constancia. Y luego otra cosa súper importante es el soporte y el seguimiento que le hacemos. Que la gente se sienta como acompañada en todo este proceso. Nosotros pues estamos disponibles prácticamente todo el día, sí, no diría las 24 horas, pero todo el día estamos disponibles. Y aún así nosotros durante toda la semana, 3 veces a la semana, escribimos a los pacientes cómo vais, cómo no vais, cómo vas con este ejercicio en concreto. Pedimos vídeos, pedimos pues muchas métricas para saber un poco y tantear cómo va todo ese proceso y qué tenemos que modificar. Y ahora que empezamos el año, ¿qué recomendaciones harías en lo que se refiere a nuestro bienestar físico? El deporte está claro que hay que incorporarlo todo el tiempo, no vale de nada pues, esforzarse muchísimo en determinadas épocas, pero ¿cómo deberíamos afrontar este año? Pues sí, yo la verdad que pensándolo mucho durante este final de año, yo sí que pienso que tenemos que planificarnos bien y tenemos que crear esas rutinas, porque el deporte es súper importante, de fuerza, de cardio, para mejorar pues, nuestra salud, y tenemos que crear esas rutinas que sean asequibles a nuestra vida. Es decir, no me puedo proponer hacer 7 sesiones a la semana cuando trabajo todo el día, tengo familia, casa y no voy a poder conseguirlo. Al final creamos esa frustración, ¿no?, que hace que al final acabamos dejando las cosas. Entonces, pues siempre, pues, si existe obviamente alguna patología, pues ponerte en contacto con un profesional de la salud que te pueda guiar, pero si no, pues a lo mejor crear como esas rutinas asequibles y el decir cosas que pueda cumplir para que yo misma también me vaya sintiendo bien conmigo misma. Bueno, pues de una empresa de salud vamos a otra de salud y vida, una empresa bien reconocida en Marbella, Gran Marbella Consulting, que acaba de hacerse también con un premio que van a ir a recoger dentro de nada a Liverpool porque se han situado entre las 5 mejores de España. Paqui Barrero, muchas felicidades. Aquí estamos, muchas gracias. Siempre vienes con premios y con alegría, ¿no? Que sigamos así, ha sido un año difícil, ha sido la verdad que el 2025 al principio sobre todo nos ha costado, pero al final hemos conseguido... ¿Por qué ha sido difícil? Pues francamente no sé, quizá por había una tendencia generalizada
desánimo, o sea, el cliente en general, hay como muchísimo desánimo a la hora de contratar, mucha queja, mucha incertidumbre ha habido también. Te das cuenta que a las personas les está costando más tomar decisiones por la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, y ahora, a pesar de todo, que no es que el panorama esté mucho mejor a nivel global, están las aguas más calmadas. En ese sentido, porque... En ese sentido, hay de todo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar por una de las novedades, ya no para este año, porque 2026 iba a ser el estreno de un sistema, el Verifactu, para las empresas, para los autónomos, pero finalmente se ha decidido que sea en 2027. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es tan complicada la puesta en marcha de este sistema para la emisión de esas facturas digitales? Eso nos encantaría saber, sobre todo los asesores que han estado dando formaciones de manera gratuita a sus clientes, porque no era fácil de entender ni de hacer, ni de trasladar esa información. Hay muchos profesionales, incluso Eva, que comentábamos antes, que no tienen ni siquiera un programa contable, sino que siguen haciendo albaranes y facturas de forma manual. ¿Cómo explicarles y cómo decirle a estas personas que esa implementación de un programa, de ese software que sea compatible con el sistema Verifactu que exige Hacienda, era totalmente obligatorio a partir del 1 de enero? Yo, francamente, a pesar de los cursos y de que ya compramos un programa diferente al que teníamos para estar adaptados, pues estoy contenta, porque creo que todavía falta información que ni siquiera los organismos competentes te saben aclarar, las personas que forman parte de esos organismos, y se veía oscuro el mes de enero y febrero. Pero porque no daba tiempo, ese era el problema principal, ¿no? Bueno, la decisión por la que, o sea, la decisión no sabemos por qué la han tomado, de la prórroga, porque hablan de cuestiones políticas y ya no vamos a entrar ahí. Pero sí que ha sido un alivio para los profesionales y para los que tenemos empresas o autónomos, es un alivio de decir, bueno, tengo un año para ahora sí poner a prueba todos estos programas que nos han vendido como los mejores el año pasado, ver cuáles realmente funcionan y poder elegir con un poco más de tiempo y conocimiento, que ahora mismo estamos un poco ciegos con todo esto. Tenemos un año, bueno, menos de un año, porque en algunos casos entrará en vigor a partir del mes de julio. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este sistema? Bueno, el sistema es obligatorio, con lo que ventajas o inconvenientes nos va a... Sí, es obligatorio, igual. pero ¿en qué va a ayudar? ¿A los empresarios, a los autónomos o en este caso a Hacienda? A Hacienda tenerlo todo muy controlado. Yo no sé desde el punto de vista de un empresario, un autónomo, en qué nos va a beneficiar. De hecho, creo que puede complicar un poco el tema, porque ahora mismo si te equivocas en una factura o al final la tienes que anular, es más sencillo de lo que va a ser posteriormente. No vamos a tener esa libertad en el trimestre de andar cambiando facturas, rectificando algunas que, pues vamos a suponer, es algo que pasa, parece increíble. Sabes que no te va a pagar el cliente. Sabes que no te va a pagar. Al final, si no te va a pagar, ¿tú qué haces? Declarar una factura que vas a tener que pagar el IVA y te va a repercutir en tus impuestos. Al final, esa factura coges y decides anularla. Ya no va a ser tan sencillo. Todo va a estar mucho más fiscalizado. Así que, bueno, a nivel de ventajas, yo francamente ya las veremos el año que viene, porque por el momento no veo muchas. ¿Crees que había muchas empresas que ya lo tenían todo preparado como vosotros, o los más pequeñitos todavía estaban ahí? Bueno, pequeñitos y no tan pequeñitos. Hay mucha gente que no lo tenía preparado, o que, francamente, los proveedores informáticos mismos tenían tal desconcierto sobre que realmente debía tener implementado ese software, porque todos te dicen, sí, está implementado todo lo que requieres, pero luego te dabas cuenta, oye, pero ¿tienes esto? No. Y este programa sí que lo tiene. Entonces, ¿por qué este sí, este no? Y a la hora de hacer las aclaraciones pertinentes con los organismos competentes, había dudas, con lo que creo que viene muy bien el prorrogar un año más la implementación del Verifactu y de la factura electrónica, que no tienen, o sea, tienen que ver, pero no son lo mismo. Es algo que también lleva a confusión. Una factura electrónica que ya existen para emitirlas a las administraciones públicas es igual que la factura de toda la vida, pero tiene un código QR o una manera de... solamente con ese código QR yo ya sé de quién es, lo que es, o sea, una trazabilidad, digamos. Y ahora mismo pues no hay un reglamento implementado, ni publicado, ni desarrollado que sustente esa ley 18/2022, la ley crea y crece tan conocida que bueno, pues nada, sí, la factura electrónica va a ser obligatoria entre las relaciones de comercios autónomos,
pero no hay un reglamento, con lo que nos quedamos como estábamos. Bueno, esta medida la tachamos de momento hasta el próximo año, hasta 2027, que entra en vigor. Los autónomos van a experimentar también cambios. ¿Cuáles son un poco las novedades también que entran en este año? Bueno, seguimos con el sistema de cuotas de autónomos proporcionales a nuestros ingresos. Esto, bueno, ha llevado mucha controversia, hablamos en un programa sobre ello, porque la presión fiscal es más alta, sobre todo en ciertos tramos, y sigue así. De hecho, no han cambiado los tramos, todo va a seguir igual, así que vamos a declarar nuestros ingresos netos estimados, vamos a elegir una horquilla y al final del año, si realmente hemos ingresado más, nuestra cuota pues, va a ser mayor y tendremos el suplemento pertinente. También puede ser a la contra, es más improbable, pero puede ser que nos devuelvan dinero en algún momento porque nos hemos excedido sobre la previsión de nuestros ingresos netos. Pero podría ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Tú no lo ves muy positivo. Yo veo que cada vez pagamos más impuestos y que la verdad es que sí que pesa, hay una presión fiscal importante para el autónomo y para las pequeñas y medianas empresas, como es nuestro caso. Sí que sientes a veces que dices, contra, es que esto es sí, la carga una impositiva, carga importante. ¿no? ¿Cuándo sí. nos podemos acoger a una tarifa plana? Cuando vamos a empezar. Pues las personas que quieren iniciar su actividad y ser autónomos, pues tienen una tarifa plana de 80 euros durante el primer año. Siempre y cuando no hayamos sido autónomos en los 2 últimos años. También importante que para la tarifa plana, si tú has estado acogida a esa tarifa plana con anterioridad, debes dejar transcurrir 3 años y a partir de ahí, pues de nuevo puedes solicitarla. Está bien porque te ayuda, no es lo mismo pagar 80 que 300, que 500, 800 y lo que hay. Importante, Eva. Cuando transcurre el primer año, si tú quieres, que ahora mismo sí que se puede prorrogar esa tarifa plana, tienes que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales está no haber ingresado más que el salario mínimo interprofesional publicado del año pasado, que son 1.184. Con 14 pagas. Sí. Si lo superas, ya tienes que acogerte al sistema de horquillas y que hemos hablado antes. Y si no, pues te mantienes con los 80 euros. Eso sí, hay que solicitarlo, hay un trámite que realizar. De hecho, las asesorías lo hacen y cobran un extra. Que hay algún cliente que se queja, por esto, ¿por qué me cobras? Oye, porque te estás ahorrando un dineral y es un procedimiento que hay que hacer. Bueno, al que se pueden acoger personas que hayan tenido una empresa, de repente, como decías, ¿no? Dejas pasar 2, 3 años. 3 años. 3 años, empiezas de nuevo y claro, con esa cuota que al final te ayuda mucho a ese arranque, ¿no? Sí que ayuda, sí. Vamos a hablar de los seguros de salud, que como estamos viendo, están experimentando un incremento en el precio bastante considerable. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando un poco de muchas De cosas, todo, ¿no? un poco de muchas cosas, pero lo veníamos diciendo en programas anteriores, desde la época COVID ha habido, primero, más demanda de la sanidad privada de la que teníamos antes. Luego, el asunto Brexit sí que también afectó, sobre todo en zonas costeras, a la demanda de la sanidad pública y privada, con lo que, pues nada, más demanda, suben los precios de los hospitales. Pero no solamente esto, date cuenta que llevamos un IPC acumulado en estos últimos años muy considerable, el IPC médico por encima del 9% casi anual. ¿Eso qué significa? Pues todos los fungibles, todo el material, todo lo que tiene que pagar un hospital para desarrollar su actividad también ha subido. Al final, ¿quién paga todo el pato? Los de siempre, ¿no? Los de siempre, el cliente final. Las compañías también están... va a haber mucha gente que diga, ¿qué está pasando con los cuadros médicos? Sí. Tengo un seguro médico y de repente este médico que estaba ya no está, o este hospital o esta clínica, es que se están negociando los baremos, que es lo que paga una compañía privada a un hospital o a un médico, porque tienen que pagar más. A mí eso me parece bien, además. Fíjate, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que los médicos tienen que estar bien pagados. También ellos deben ejercer su responsabilidad para hacer bien las cosas, porque tenemos que ser todos responsables, que a veces debemos, ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione bien? Pues bueno, ser responsable con la parte que me toca. Y sí que es cierto que entre el IPC, la alta demanda, al final
todo es una rueda. Pero es cierto lo que hemos va tenido pasando. seguros médicos a unos precios muy irrisorios, que tampoco a lo mejor eso era lógico, y ahora la subida es, el brutal. doble a veces incluso. Bueno, el doble están subidas mínimas del 20%. Es una lucha, de hecho nosotros cogemos lo que son las renovaciones de los seguros de salud de nuestra empresa y todos los meses reasignamos clientes a cada persona del equipo para pelearnos con las compañías. O sea, para intentar que esa subida no sea la que ellos pretenden de entrada. Y ya es justificar y alegar esa persona la de años que lleva con nosotros, o la siniestralidad, si es una siniestralidad comedida, que ellos tengan un margen, pero es un trabajo tan cansino y así todos los meses, Eva, pero llevamos años ya. Pero esto se va a seguir manteniendo de la misma manera, ¿no? Yo pensaba que no, y fíjate, otro año más que nos han dicho. De hecho, mañana voy a Sevilla para hablar de este tema, porque la previsión es que este año siga siendo así. Y no solamente en el seguro de salud, que creo que nos afecta mucho y además la salud pues importa, sino los seguros de auto también. En los seguros de hogar también, sobre todo villas, casas adosadas, dependiendo de la compañía, estamos hablando de subidas de casi el 40%. 40%. Es muchísimo. Entonces es una locura. Claro, cuando tú vas a comités donde ellos justifican estas subidas, hablan de la dana, todo lo que ha sido consorciable, todos los siniestros que hemos tenido en estos años, porque también el COVID en cierta parte fue consorciable, todo eso al final es una carga que se va trasladando a las compañías de salud. Pero, oye, es que al final el seguro del auto es obligatorio y hay gente que una subida del 30-40% es que te rompe todo el esquema de la economía familiar. Y en ello estamos, luchando para que sea algo más justificado. Sí, conseguir los mejores precios también y jugar un poco con las distintas empresas. Sí. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas, de deducciones. Venga. ¿En qué podemos ahorrar y en qué podemos mejorar? Por ejemplo, fue un anuncio que mucha gente se lo tomó un poquito a risa, que era que podíamos deducirnos el gimnasio. Sí. Esto en Andalucía es una realidad. Los andaluces ya podemos. Para que estemos todos muy en forma. Exactamente. ¿Hasta cuánto nos podemos deducir si vamos de manera habitual al gimnasio? Hasta el 15% de todas las facturas bien justificadas, que ahora hablaremos de esa parte, y con un límite de 100 euros por persona, por contribuyente. Aquí no solamente el gimnasio, sino si estamos federados, nuestros hijos que ahora pues se federan para el fútbol o el voleibol, cuestiones de este tipo, y los clubes deportivos. Todo esto, pues nada, vamos guardando su factura pertinente y cuando tengamos que hacer la declaración de la renta el año que viene, que ahora, ojo, es lo que siempre digo. Bueno, este año, ¿no? La de este año no. Este año no. Vale, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la renta que presentamos este año tiene que ver con el 1 de enero al 31 de diciembre del anterior. Por eso siempre digo, vamos a prever y vamos a hacer las cosas con orden, porque cuando llega ya el momento de pagar ya no podemos hacer nada. Ya es lo que hemos hecho, es lo que nos toca pagar. Así que nos preparamos este año. Exacto. Todos, 15%, niños, adultos, federados o no federados. Sí. Bueno, una buena noticia. Seguimos con más cositas y en este caso es la deducción por gastos veterinarios. Sí, también las no está mascotas. nada mal, las mascotas también cuentan. Hay más personas que deciden tener mascotas en vez de hijos, pues esto es algo que está muy de moda, pues tienen esa ventaja. Y en este caso es un 30%. De hecho, los perros guía o que asisten a personas con discapacidad para toda la vida, durante toda la vida del animal, les ayuda, se puede deducir. Bueno, es una gran noticia también, Paqui. Seguiremos hablando de todas las novedades del mercado de seguros, de la sanidad y de la vida. Muchísimas felicidades. Gracias, y hablaremos Eva. de todo lo que tienes por delante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a conectar en directo, nos vamos al Ayuntamiento a asistir al minuto de silencio por las víctimas de este terrible accidente de tren.
Ya una gente de Marbella, ¿eh? Carlos ya no estaba. ¿Sabes quién es Carlos? El marido de Marisol, la de Goyo. Estaba en el avión, en el AVE. No sé lo que le coge. ¿En el Albia o en el Lirio? Seguramente en el Lirio. Salió de Málaga para Madrid. Pero no está bien, ¿no? O sea, muertos no hay de Madrid, lo que sea. No. Que tengamos conocimiento. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, y como saben, desgraciadamente tenemos un minuto de silencio por los trágicos acontecimientos que hemos vivido en el día de ayer, ¿no? Ese fatal accidente ferroviario, que ha supuesto que muchas familias hayan visto como uno de sus familiares, desgraciadamente, ha resultado fallecido, algunos gravemente heridos. Y yo creo que es una consternación, por supuesto en Andalucía, pero a nivel nacional, por lo tanto, y desde Marbella nos sumamos con este minuto de silencio a las condolencias, al apoyo a todos los familiares, a las víctimas y a todos aquellos que desgraciadamente y en un segundo pues ven cómo cambia la vida. En señal de duelo y respeto, como saben, nosotros nos trasladábamos mañana, una parte del equipo lo hacía esta mañana, otra la hizo concretamente ayer. Afortunadamente, que tengamos conocimiento, no hay ninguna persona dentro de esos fallecidos o dentro de las personas que están y que han tenido alguna lesión en este trágico accidente. Es cierto que probablemente sí que habrá personas de Marbella que habrán tomado ese AVE, como muchísimas familias lo hacen en un domingo de cualquier otra semana. Pero yo creo que en señal de duelo y respeto y a la espera también de que por parte del Ministerio, por parte del Gobierno, se decrete desde cuándo serán los días de luto oficial, el Ayuntamiento ha decidido, al igual que lo ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, pues suspender todos los actos que teníamos previstos, no solamente en el día de hoy, saben que teníamos agenda institucional, presentaciones y un día a día, un lunes de trabajo normal, donde el Ayuntamiento hace varias ruedas de prensa, se han suspendido todos esos actos presentes para que la noticia esté donde tiene que estar ahora, que es en el seguimiento de lo que ocurre en Adamuz, y a partir de ahí también en Fitur, y mañana, que como saben era el gran acto de presentación de la campaña turística Ciudad en Madrid, en la Feria de Fitur, se suspende, se anula, al igual que todas las presentaciones, actos que teníamos previstos en la feria y que al final creo que son incompatibles con los momentos que se están viviendo. Es cierto que mantendremos la agenda de trabajo, hay mucho trabajo, nuestra delegación está allí, por lo tanto toda la agenda interna de trabajo que estaba prevista se mantendrá, pero no habrá ninguna celebración, no habrá ningún acto, no habrá ningún evento, no habrá ninguna presentación, y espero que todos los medios de comunicación, bueno, y por supuesto en el contexto de la feria, se entiendan por los momentos que estamos pasando. Sumarnos al apoyo institucional, lo hicimos en el día de ayer a través de Protección Civil. El Ayuntamiento de Marbella puso a disposición de todos sus efectivos, también por supuesto la de nuestro. Entiendo que por parte de la Junta de Andalucía sí dispusieron de manera inmediata recursos y por lo tanto no ha sido necesario que nos desplacemos hasta el lugar, pero por supuesto decir que Marbella, como siempre, está para lo que se le necesite y cualquier cosa que entiendan que podamos ser de utilidad. Muchísimas gracias. Pues acabamos de asistir a ese minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y, como ya escuchamos, muchos eventos, muchas citas de la agenda se van a suspender. Bueno, nosotros volvemos mañana a las 11 de la mañana. Feliz día, gracias, adiós.